Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, la propuesta federal en política internacional de la televisión pública mendocina. Un placer reencontrarnos nuevamente con equipo completo porque volví. Y estoy con Augusto Grillifox. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo están ustedes? Que nos encontramos una semana más para analizar lo principal que nos ha dejado el globo en materia de política internacional. Exactamente. Hoy tenemos un programa muy cargado. Vamos a estar analizando la cumbre del Mercosur y las repercusiones que dejó este evento en particular, pero también vamos a estar hablando de Brasil y el proceso en cual, digamos, Bolsonaro se lanzó a la reelección. Tal cual, además de analizar un poco de lo que ha dejado esta interna política que dejó como resultado en Italia la renuncia del ex primer ministro Mario Draghi, además de la actualidad en Haití, que es bastante compleja. Exactamente, así que bueno, ahora veamos este video que adelanta los temas y ya veremos. A continuación nos vamos a Asunción porque ahí es donde se generó físicamente el encuentro de los referentes del Mercosur, que por cierto dio bastante para el análisis, sobre todo por las perspectivas encontradas entre los dos referentes que se sentaron. Ahora a esto lo vamos a analizar con un amigo de la casa, Mario Guerrero, politólogo, referente coordinador del CEREDI, Centro de Estudios de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias otra vez por la invitación. No, por favor, es un gusto. Principalmente queremos saber cuál es tu interpretación de lo que representó este encuentro del Mercosur, que tiene sus particularidades post-pandemia en contexto de guerra entre Ucrania y Rusia. Yo creo que hay dos cosas, ¿no? Digamos, principalmente un logro importante quedó tapado frente a las tensiones que existen principalmente entre el sector del Mercosur que quiere buscar impulsar un tratado de libre comercio con China y aquel sector que está en contra. Particularmente está representado en la figura de Argentina y de Uruguay, pero los otros jugadores están mostrando sus cartas y por el momento estarían un poco apoyando la posición de Argentina, particularmente me refiero a Brasil, ¿no? El hecho de no llevar adelante o no permitir que Uruguay firme un tratado de libre comercio con China. Lo tapado es para mí un muy importante logro para el bloque, que es el hecho de que ya estaría el acuerdo con Singapur, lo cual representaría para el bloque un acceso al mercado asiático muy importante. Recordemos que actualmente solamente existe un acuerdo con la India, sería el único acceso que tendría el bloque con Asia, y el firmar un acuerdo con el Singapur representaría como una plataforma que posibilitaría el acceso al 90% del PBI mundial a través de este país, el cual es bastante interesante. Lo de las tensiones es algo que ya lo venimos trabajando y discutiendo desde hace mucho tiempo, pero hay un elemento que a mí me parece muy importante tener en cuenta y es que no es algo de la calle Pou. La calle Pou lo que hizo es demostrar de que está dispuesto a llevar adelante una flexibilización del bloque, pero esto ya es una constante en materia de política exterior de Uruguay, porque ya sea Tabaré Vázquez o Mujica ya venían impulsando desde hace muchos años, 20 años atrás, la intención de firmar un acuerdo con China, el cual es el principal socio económico del bloque, ¿no? Exactamente. Bueno, y teniendo en cuenta de que Uruguay está firme en esta propuesta, Alberto Fernández planteó el tema de que no buscar soluciones individuales, de ir todos en conjunto. Uruguay dijo que ellos estarían de acuerdo que el Mercosur después se una, pero ellos no se van a amputar la posibilidad de llevarlo adelante. Y de hecho, también esta semana ya recibieron en Uruguay a una comitiva de China. ¿Cómo crees que entonces puede llegar a avanzar esto? ¿Va a tensionar más hasta llevar a una suerte de fragmentación en el Mercosur?
A ver, lo que Uruguay declaró es que el informe técnico, el estudio preliminar de una base, que es la que serviría como base para el Tratado de Libre Comercio, está, Sí. que es lo que se anunció y se está discutiendo con la Cámara de Comercio y uruguaya y demás. En este sentido, Uruguay está firme en que quiere llevar adelante la firma, por eso es que ellos, la calle Pou dijo, nosotros lo negociamos, y después vemos si se involucran algunos otros actores y como que bueno, en las transiciones que se empezaron a conversar dijeron, bueno, está bien, podemos llegar a abrir el juego al bloque. Estas son diferentes idas y vueltas que son propias de las conversaciones que se están dando. Lo cierto es que los dos grandes líderes del bloque, Argentina y Brasil, por acuerdos propios que han realizado, están en contra de que se lleve adelante esto, entonces hay una tensión. Lo cierto es que Uruguay, para poder llevar adelante la firma del Tratado de Libre Comercio, tiene que denunciar artículos que son del Tratado de Asunción, más allá de las discusiones de si Uruguay estuvo de acuerdo o no con las enmiendas o los agregados que se hicieron en el 2000, 2001 y 2002, que es cuando se relanza el Mercosur. Lo cierto de eso es que ya está vigente desde el Tratado de Asunción, es decir, del 91. Entonces no es simplemente que Uruguay se puede cortar, porque se puede dar un juego de demandas legales que no hacen tan sencillo esto. Lo que sí estamos claros es que son maniobras políticas deliberadas hacia una dirección que buscan forzar. Y hay un antecedente, esto ocurrió en los 90, cuando la Unión Europea estaba buscando firmar un tratado de libre comercio con la Comunidad Andina, y el nivel de tensión fue tal que, bueno, se flexibilizó el bloque, entonces los diferentes países miembros firmaron acuerdos que fueran acorde a los intereses de cada uno, al punto tal de que no solamente se flexibilizó en miembros, sino en diferentes agendas. Entonces, por ejemplo, Ecuador posibilitó llevar adelante un acuerdo más social, mientras que Colombia y Perú fue una liberalización económica bastante fuerte, ¿no? Mario, teniendo en cuenta por ahí la interpretación de algunos actores en relación a la actualidad política de Brasil y esta lectura de que si bien Bolsonaro un poco se opone, por otro lado le brinda un respaldo a la calle Pou, ¿podemos entender que hay una suerte de apuro por parte de la calle Pou antes de las elecciones de Brasil por si gana Lula? Sí, eso y el hecho de que la presidencia pro tempore ahora recae sobre Uruguay, la presidencia pro tempore del Mercosur, ¿no? Entonces está la posibilidad de que Uruguay impulse desde el Mercosur la firma del Tratado de Libre Comercio, más teniendo en cuenta que la primera mitad del año que viene la presidencia pro tempore recae en Argentina. Claro. Entonces es una posibilidad de que en estos juegos de idas y vueltas puedan llegar a haber retroceso, y es como se piensan las presidencias, ¿no? Lo de Lula, hay un poco de utilización electoralista de la agenda exterior, porque si bien Lula retoma la cuestión ambiental, como hay que revisarlo, de hecho Celso Amorim hizo un par de declaraciones en este sentido hace un par de días, lo cierto es que si uno se pone a mirar los números, de hecho la expansión de la frontera agrícola de Brasil en los últimos 50 años se dio en dos momentos, en los 80 y durante la presidencia de Lula, ¿no? Entonces Lula ha sido parte del problema que se le rechaca y se le machaca a Brasil en este momento, ¿no? Entonces están estos juegos de tensión que siempre están vigentes, ¿no? Exactamente. Bueno, y también, ya que trajiste a colación el tema de las declaraciones del asesor de Lula, bueno, planteó de que estaría dispuesto a, digamos, renegociar este tratado que está trabado en cuanto a Mercosur y la Unión Europea. De paso, bueno, tomo esto para preguntarte, ¿cómo crees vos que va a avanzar este tratado entre el Mercosur y la Unión Europea? A ver, hace un par de días estuvo una comitiva de la Unión Europea acá en nuestro país conversando con diferentes actores y viendo la viabilidad de que se pueda llegar a impulsar, porque en este momento Argentina es el principal actor que está vetando la posibilidad de que se lleven adelante, se afine, ¿no?, el lápiz, un aspecto mucho más técnico de cuál sería el alcance del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que eso, en ese sentido, Argentina, como vamos a empezar nosotros a transitar una cuestión un poco más electoralista, esa agenda va a estar un poco subsumida a otras lógicas, ¿no? Digamos, materia económica o la firma o la negociación, lo que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional. Entonces eso puede ralentizar un poco la cuestión, ¿no? Hay que ver si es que si Lula llega a la presidencia, eso va a implicar de que
se reposicione Brasil, yo considero de que el Mercosur tiene una direccionalidad u otra dependiendo del liderazgo que asuma Brasil. Entonces ese es el actor clave que hay que mirar. Y el otro hay que ver es cómo se terminan posicionando, cómo es que afecta la crisis generada por la guerra en Europa, porque lo cierto es que más allá desde que de Francia, por ejemplo, se levanten y se reivindiquen las banderas ambientales, lo cierto es que hay un fuerte lobby por parte del sector agropecuario en Francia que está en contra de eso, porque nuestros productos son altamente competitivos con los de ellos. Entonces hay un juego de tensión focalizado y localizado en los actores que dificultan los intereses que a nivel bloque puedan existir. Mario, Luz te hacía referencia a lo que era el acuerdo de la Comunidad Europea con el Mercosur, pero por otro lado este año se ha dialogado bastante sobre la posibilidad real de la incorporación de la Argentina al BRICS. ¿Cómo ves vos esta proyección que se generaba hacia el 2023 de que ya se estén dando pasos muy concretos para que la Argentina ingrese a este grupo que representa una densidad demográfica muy importante, pero sobre todo una capacidad de producción y competitividad? Es algo interesante, bastante interesante para nuestro país. Principalmente no me termina de quedar claro ahí cómo es que se daría la incorporación de Argentina, si es que nosotros estamos hablando del BRICSA o estamos hablando de que Argentina se incorporaría al nuevo Banco de Desarrollo. Sea cual sea las dos opciones, son dos opciones bastante buenas, principalmente porque Argentina de una manera u otra ingresaría al banco. La diferencia estaría en que si lo hace como BRICSA, estaría en la mesa grande de negociación. Tengamos en cuenta de que los miembros del BRICS se reservan para ellos la mayoría, el poder de decisión en todas las decisiones que se toman dentro del banco, lo cual representaría una mayor capacidad de agencia por parte de nuestro país. Mientras que si lo hace como un miembro más, de hecho Uruguay ya forma parte del nuevo Banco de Desarrollo a partir desde el año pasado. Lo haría como un socio minoritario, pero estamos hablando de uno de los principales bancos que actualmente está llevando adelante fuertes inversiones en determinados sectores, particularmente infraestructura, en lo que tiene que ver el sector energético, carreteras, etcétera, lo cual representaría para nuestro país algo muy, muy grande y particularmente le daría acceso a algo que en este momento está siendo muy, muy demandado y es uno de los principales instrumentos que tiene el BRICS desde el 2014, que es la reserva de contingencia. De hecho, los países miembros han hecho uso de estas reservas en donde cada miembro no contribuye de la misma manera. En el banco sí, tuvieron que contribuir en el mismo nivel de acciones, pero en la reserva de contingencia no, es según el tamaño de la economía y demás, y le generó liquidez que les permitió afrontar todas las crisis, todos los efectos de la crisis de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Entonces, eso es importante. En caso de ser BRICSA, ¿en qué variaría? Variaría en eso, en lo que formaría parte en este momento los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reservan para sí más del 51% de la capacidad de voto, ¿no? En este momento los otros países son Bangladesh, los Emiratos Árabes y Uruguay, que tienen una participación muy minoritaria. Entonces eso es algo importante. Le correspondería, por ejemplo, tener una vicepresidencia. Los países miembros del BRICS adentro del banco tienen una vicepresidencia, se alternan la presidencia del banco, en este momento está en manos de Brasil, las otras vicepresidencias para los restos de miembros. Entonces es diferente ya desde lo organizativo, es importante. Y lo otro sería un miembro estable en lo que tiene que ver con toda la capacidad institucional, ya sea participación de foros, participación en diferentes rondas empresariales, las mesas de negociación en lo que tengan que ver con cuestiones ya un poco más complejas como la cuestión de seguridad, energía, educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hasta el momento, así, si bien es uno de los miembros que más ha sido invitado, es un miembro que depende de la intencionalidad de quien organiza la Summit anual, ¿no? Bien. Hace un ratito nada más mencionabas, volviendo al tema de la cumbre del Mercosur, uno de los anuncios más importantes de este evento que tiene que ver con el acuerdo con Singapur. Y me gustaría profundizar un poquito más en cuanto a este acuerdo con Singapur. ¿Qué significa, qué implica haber logrado estas negociaciones y que ahora empieza en la parte, digamos, legal, la revisión? En principio lo que representaría es como lo que se le llama en la jerga económica un hub, en el sentido de que sería una plataforma de ingreso por parte del Mercosur hacia Asia, que sigue siendo el gran epicentro económico
a nivel mundial, más allá de lo que tradicionalmente nosotros ya conocemos, ¿no? Se trata, si bien lo que a nosotros en los niveles de intercambio para Argentina representa Singapur es muy poco, estamos hablando entre el tercer y cuarto, dependiendo de los números, de mayor socioeconómico de Brasil a nivel mundial, a nivel de Asia. Entonces es un socio estratégico muy importante, y particularmente porque se hace mucho hincapié en esta idea de hub, y es porque tiene una diversificación de tratados de libre comercio Singapur con el resto del mundo que le posibilitaría utilizar al país como un punto de acceso de los productos que actualmente el Mercosur no tiene a esos mercados, porque en este momento el Mercosur tiene solamente 2 tratados de libre comercio, que son con Israel y con Egipto. Si bien 2 puntos estratégicos que les permiten hacer lo mismo, no son tantos. El resto son con la mayoría, con países de la región, en el marco de la LADI, de esos acuerdos que se llaman los famosos acuerdos preferenciales. Entonces la importancia viene por ese lado, mientras se está discutiendo lo de China, ¿no? Que es el principal socio al cual el Mercosur mira, el otro es Brasil. Mario, para cerrar, quería preguntarte en relación, esto es meramente político, ¿qué representa la no presencia de Jair Bolsonaro? Y también tener en cuenta que esto se da en un contexto muy particular previo a las elecciones del 2 de octubre. Yo creo que la explicación más que nada viene por el lado local. Digamos, Bolsonaro está abocado a la campaña electoral en Brasil, entonces su eje está por otro lado. No creo que tenga que ver con una cuestión de tensión con los demás miembros y demás, más allá de que se estuvo expectante hasta último momento, porque él decía, bueno, que había hablado con Marito, con el presidente de Paraguay, no conmigo, y habían hablado, estaba la posibilidad de que él fuera, ¿no? Pero lo cierto es que Bolsonaro está pensando, es una elección extremadamente reñida, va a ser, ya las elecciones presidenciales en Brasil son competitivas de por sí, el hecho de que se vaya a presentar Lula lo hace aún más competitivo, en un contexto en donde los números económicos en Brasil le están dando mal, le ha pegado bastante fuerte la crisis económica generada por producto del conflicto armado. De ahí es que se lograran esas flexibilizaciones, ¿no? Las 2 flexibilizaciones de la acción externa común, la del año pasado y la de este año, las cuales buscan paliar el efecto que está teniendo la variación en los commodities en la canasta básica brasilera, ¿no? Desde esa vía. Entonces yo lo explico y lo entiendo desde ese lado, así que no le veo una explicación más desde los miembros de los países de la región. Clarísimo. Mario, ha sido un placer como siempre tenerte, principalmente acá, que es lo que más nos gusta. Gracias, igualmente. Muchísimas gracias. Hablábamos con Mario Guerrero, politólogo, docente, investigador y coordinador académico del CERIDI, para analizar la cumbre del Mercosur y las repercusiones. Ahora nosotros continuamos y tomamos el puntapié de la última pregunta de Augusto para irnos hacia Brasil. ¿Por qué? Porque también allí el domingo se produjo el acto formal, oficial, de la reelección de Bolsonaro. Exacto, como lo planteábamos, un proceso electoral el cual no simplemente la región lo tiene en la mira, sino a nivel global, sobre todo donde se va analizando los procesos que se han dado en forma paralela. El único que se identifica en el que haya continuado el oficialismo hasta ahora ha sido el de Macron, de los más destacados, y es donde vamos a ver justamente qué es lo que pasa, si continúa esta propuesta de Jair Bolsonaro o si vuelve el Lula de Brasil. Exactamente. Bueno, las encuestas básicamente hasta ahora siguen dando como favorito a Lula da Silva. La última que se conoció este lunes puntualmente del Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas de Brasil da cuenta de que si bien Lula va superando en intención de voto, ha perdido la distancia con Bolsonaro, que digamos tendría un 44% de Lula en la primera vuelta y un 35% Bolsonaro, pero no así en la segunda vuelta, que continúa distante, digamos, esto justamente la diferencia entre los dos candidatos, ya que Lula podría ganar con un 54%. Exacto, de hecho también en más de una ocasión hemos planteado por ahí
un poco de reticencia con estos relevamientos, en el sentido de que desde el Brexit por ahí entendemos que han perdido la capacidad de interpretación que por ahí históricamente han tenido. Pero si vemos estos relevamientos propiamente, como plantea Luz, en su momento daban a un Lula y a un Bolsonaro bastante cerca. Después se generó una diferencia como de alrededor de 15 puntos. De 20 puntos llegó hasta 20. 20 puntos. Y hoy por hoy estas diferencias se estarían reduciendo. Hay que ver en estos 2 meses cómo terminan de reperfilarse ambas campañas y hay que tener en cuenta 2 matices concretos. Ver, por un lado, el voto evangélico, cómo acompaña o no a Jair Bolsonaro, y por otro lado, el acompañamiento de la comunidad internacional, que sin duda lo acompaña a Lula, pero podríamos decir casi en su totalidad. Y estamos viendo, tal cual como vos decís, faltan 2 meses y la campaña o el equipo de campaña de Bolsonaro está tratando de hacer todo lo posible, de hecho, para tratar de disminuir esta brecha entre Bolsonaro y Lula da Silva. Y de hecho, en esto puntual lo vimos, una de las estrategias, lo vimos en el acto de la presentación de Bolsonaro, en donde vimos a Michelle Bolsonaro, la esposa, que está tomando un rol bastante protagónico, principalmente ¿por qué? Porque lo que está tratando de hacer es convencer a la población principalmente femenina, que ha perdido mucho respaldo a Bolsonaro el último tiempo en la población femenina. Entonces ella está tratando de que este sector de la población de Brasil lo acompañe. Lo que dijo Michelle Bolsonaro es que su marido ha sido el presidente que más leyes ha sacado para proteger a las mujeres. Y bueno, y en el marco de esto también vimos unas declaraciones de Jair Bolsonaro sobre las armas y las mujeres. Compleja tarea la de Michelle Bolsonaro, sobre todo entendiendo que hay un grado de contradicción muy concreto a la hora de analizar la gestión de Jair Bolsonaro y de gran cantidad de sus funcionarios en relación por ahí a las polémicas declaraciones que han generado, ¿no? Exactamente, las declaraciones siguen estando, bueno, de hecho también lo vimos en el acto oficial y a lo largo de todos estos días, en cuanto a que no ha dejado su discurso belicoso, podríamos llegar a decir, en contra de la Corte Suprema o el Tribunal Supremo Federal, tampoco en contra de la Junta Electoral y el sistema de la urna electrónica. Tal cual. Vamos a ver cómo termina de proyectarse este marco electoral que, como te decimos, llega más reñido de lo que estaba hace un mes, con 2 actores absolutamente definidos, con propuestas absolutamente antagónicas también y con el desafío, digamos, tan concreto como el de llevar la octava economía, una de las principales economías de la región, y además el desafío de sacar a Brasil de este contexto tan complejo en el que, como comentaba Mario Guerrero, ha quedado. Exacto, bueno, la situación es muy compleja, como vos señalabas, casi 12% de inflación y un auxilio a Brasil que es insuficiente a pesar de que se aumentó la cuota hasta el 31 de diciembre. Pero hay que ver ahora también un punto importantísimo a tener en cuenta, es que la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que archive la serie de 9 delitos por los cuales la Comisión de Investigación Parlamentaria acusó el año pasado, dentro de los cuales recuerden que lo acusaba de crímenes contra la humanidad, de infracción sanitaria, charlatanería médica. Bueno, la Fiscalía ha pedido que se archive estas acusaciones en contra de Bolsonaro. La situación ha sido compleja en materia judicial en Brasil en los últimos años. El propio proceso de Dilma Rousseff, que dejó muchas dudas a nivel internacional, el rol de las situaciones que se dieron con Odebrecht, los procesos judiciales que se llevaron a cabo con Lula da Silva y ahora esta polémica decisión por parte de la Fiscalía. Exactamente, así que bueno, vamos a estar atentos y siguiendo porque, como decíamos, quedan 2 meses, el 2 de octubre son las elecciones, la primera vuelta, así que vamos a estar atentos. Pero ahora nos vamos a Túnez para analizar lo que ha pasado en este país puntualmente con la reforma, o en realidad el referéndum para la reforma de la Constitución que se votó el día lunes. Exacto, te habíamos comentado hace algún tiempo ya la situación compleja que se vivía en Túnez, donde su presidente había tomado determinaciones en las que se los había criticado por personalismo. De hecho, ahora, en este proceso que se está dando a nivel plebiscito, para esta nueva constitución se generan las mismas críticas, con una baja participación en lo que ha sido este plebiscito, alrededor de un 27%. Ha obtenido un apoyo mayoritario, pero como te digo, con esta baja participación, la cual pone en el ojo de la tormenta la redacción de esta constitución, en el sentido de que en teoría se habría caído en una lógica muy
centralista hacia la figura del presidente. Claro, básicamente lo que se le critica a esta nueva constitución, que como bien señalás vos, fue aprobada con un 94,6%, pero con la polémica de un 27%, ahora también se habla de un 30% de participación, pero muy baja la participación. Lo que se plantea es que esta constitución, que deroga la de 2014, lo que hace es establecer un sistema ultrapresidencialista y todos los poderes se concentran en Kais Saied, que es el presidente. Básicamente no hay ningún tipo de mecanismo de control contra la figura del presidente y, por ejemplo, nadie puede destituirlo, el Parlamento no puede destituir al presidente, pero él sí, en cualquier oportunidad y dada cualquier tipo de excusas, puede disolver el Parlamento y continuar, como ha venido todo este año, actuando como, digamos, en estado de excepción. Lo vamos a analizar, vamos a tratar de seguirlo de cerca, sobre todo por lo que representa y por el efecto dominó que puede llegar a generar en la región por esta acción concreta. Pero ahora nos vamos a ir a Haití justamente para hacer una referencia concreta en relación a esta situación compleja que se está viviendo en los últimos tiempos, más de 400 fallecidos. 471 muertos, heridos y desaparecidos, eso es según el informe de la ONU que dio a conocer esta semana en Cité Soleil, una de las principales comunas, una de las comunas más pobres de Puerto Príncipe, la capital de Haití. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe? A la violencia entre pandillas que se ha visto mucho más grave desde el magnicidio de Jovenel Moïse. Exacto, la situación es hiper compleja, sobre todo entendiendo que la situación es hipercrítica, pero en materia de derechos humanos, en materia de seguridad, hay lugares del país que están técnicamente a cargo de las bandas, de estas dos principales bandas que se están entrecruzando. Lo que es el dominio del puerto y la distribución de combustibles también no está llevado adelante por el propio Estado. Además de lo que representan estos grupos que tratan de generar tráfico de personas, prometiendo llevarlas hacia otros lugares, y también han dado como resultado el fallecimiento de más de 15 mujeres, un niño y un hombre en la última semana. Exactamente. Nosotros, por supuesto, vamos a profundizarlo más porque estas cifras se dieron entre el 8 y el 17 de julio, nada más. Entonces hay que hacer un análisis profundo de lo que está pasando, así que la semana que viene seguramente vamos a meternos de hecho en el tema. Pero antes de irnos al bloque, por lo menos mencionar brevemente lo que ocurrió en Italia y la caída del gobierno de Mario Draghi. Exacto, te lo habíamos anticipado la semana pasada. De hecho, lo planteó el legislador italiano por Sudamérica, Mario Borghese, justamente haciendo referencia a que la situación de Draghi estaba al límite y que podía llegar su renuncia. Horas después de la entrevista renunció Mario Draghi, entendiendo, interpretando la falta de apoyo de tres sectores referenciados principalmente por Silvio Berlusconi, por Matteo Salvini y por el propio Giuseppe Conte. Exacto. Es ahí donde se genera una discusión muy concreta y esto planifica elecciones para el corto plazo. Exacto, el 25 de octubre son las elecciones anticipadas, como vos señalabas. Forza Italia, que es de Silvio Berlusconi, la Liga de Matteo Salvini y el Movimiento 5 Estrellas de Giuseppe Conte no respaldaron, y básicamente esto se debería a que en las encuestas estarían liderando para, digamos, la intención de voto junto con Giorgia Meloni de Hermanos de Italia. Así que vamos a seguir también atentos en base a esto. A partir de ahora también se tiene que reformar la ley electoral porque ya no se van a votar 600 diputados, sino pasa a 400 diputados y senadores pasa de 312 a 200. Es incómoda la situación del presidente Sergio Mattarella en el sentido de que él también trató de que formase gobierno nuevamente Mario Draghi, y si bien desde todos los espacios le manifestaron apoyo y hasta lo aplaudieron los propios legisladores, no pasó lo mismo cuando, de hecho, algunos no se hicieron presentes para no tener que votar en contra. Exactamente, fue más una decisión política y no por una cuestión de falta de idoneidad o legitimidad del gobierno de Mario Draghi. Pero vamos a seguir atentos. Ahora nosotros nos vamos a un breve corte, pero quédense ahí porque vamos a analizar la situación de Perú y el primer año de gobierno de Pedro Castillo. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Aconcagua Trading, educación financiera, forex, acciones, criptomonedas.
Aprende desde cero cómo invertir y operar en los mercados, generar rentabilidad en dólares y olvídate de la inflación. Clases en vivo 100% online y en horarios nocturnos. No requiere de conocimientos previos y contamos con el mejor precio del mercado. Para más información, seguinos en Instagram y Facebook Aconcagua Trading o escribinos al WhatsApp +549 2615 4497 35. Te esperamos para empezar tu camino a la libertad financiera. Continuamos con Enlace Internacional y tenemos una entrevista interesantísima para poder analizar la realidad, la coyuntura que se está viviendo en un Perú que está bastante inestable en materia política. Exactamente, ya tenemos en comunicación vía Zoom a Jorge Luis Cruz, periodista en Perú. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Un placer hablar con vos. Hola, un gusto volver a estar con ustedes para hablar de la coyuntura que vive el Perú y el discurso que ha tenido Pedro Castillo. Igualmente. Bueno, justamente, ya que lo mencionás, bueno, hoy está cumpliendo Pedro Castillo el primer año en su gestión y ya dio su discurso. ¿Qué mencionó Pedro Castillo en este discurso? Primero quiero hacer un disclaimer. Tengo una perrita que a veces ladra cuando pasa alguien cerca de la puerta de mi departamento. Entonces, si se pone a ladrar, no se sorprende. No hay problema. Perfecto. A ver, hace minutos estaba terminado el discurso de Pedro Castillo. Y creo que no se ha cumplido ninguna de las expectativas de distintos sectores, ¿no? A ver, por un lado, sectores de izquierda podrían haber esperado de Pedro Castillo anuncios sobre la Asamblea Constituyente para hacer un cambio de constitución o al menos reformas en ese camino. Grandes anuncios, grandes políticas públicas. A ver, estos discursos básicamente son una enumeración de logros. Siempre en los discursos presidenciales, pues el Perú es una maravilla de países, Suiza, ¿no? Y siempre estamos ya a punto de acabar con la pobreza. Pero uno esperaría grandes anuncios y la verdad fue poco sustancioso en política. Habló de una segunda reforma agraria, que es uno de sus caballitos de batalla, pero la verdad sin ningún sustento sobre qué iba a ir la segunda reforma agraria, qué políticas iba a tomar. Insustancioso por ese lado. La oposición, como siempre al final del discurso empezaron a gritarle corrupto, renuncia. Una congresista al inicio del discurso le gritó corrupto y se fue. Entonces siempre en este show de gritos, de histeria, pero evidentemente esperaban que había gente que esperaba que Pedro Castillo renunciara, cosa que evidentemente no ocurrió. Entonces también decepcionados por ese lado los opositores, los más radicales opositores al gobierno. Y un sector más moderado, parte de la prensa sobre todo, esperábamos por lo menos autocrítica. Es decir, a ver, Castillo tiene más de 50, 60 ministros o 80 ministros en este año. Hay una rotación de ministros histórica en el Perú. Disculpen, no tengo el dato exacto, pero Pedro Castillo ha batido en un año el récord de recambios ministeriales. Cada semana cambia uno, claro, por lo menos. Parte de su familia está fugada de la justicia, su sobrino está fugado de la justicia, su ex secretario de Palacio de Gobierno se ha entregado a la justicia, su ex ministro de Transportes ha fugado también. Entonces uno esperaría una autocrítica, ¿no? Oye, nombré malos ministros, he nombrado malos funcionarios, hay un entorno mío que es sospechoso de, espero que la justicia, no sé, un discurso en donde por lo menos reconozca que hay muchas cosas que no ha hecho bien. Y al contrario, culpó a la prensa, dijo que la mayoría de medios difundimos fake news, mentiras, y se victimizó. Entonces, no sé si cumplió la expectativa de absolutamente nadie, aunque evidentemente el bloque de izquierda aplaudió el discurso y lo apoyó mientras habló, ¿no?
Jorge, en relación, siempre te lo pregunto, pero justamente por estas situaciones que se están dando, ¿cuál es la gobernabilidad que ves para el Perú en este contexto donde los sectores de Verónica Mendoza hace tiempo no son parte del gobierno, donde Perú Libre dejó de tenerlo como un referente y de hecho Vladimir Cerrón planteó una ruptura con Pedro Castillo, y donde también se lo ve diluido porque tampoco tiene una referencia sindical muy fuerte Pedro Castillo? A ver, en el Perú hemos, con Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, Perú Libre, ha aparecido en escena un bloque de izquierda muy conservador. Verónica Mendoza representaba un bloque de izquierda progresista, pero el Perú en general es un país conservador. Y eso más bien, aunque en el discurso la oposición pida la renuncia de Castillo y tal, el Congreso y el gobierno votan consistentemente en contrarreformas que eran liberales, en contrarreformas que eran progresistas, en favor de la educación, por ejemplo, la mejora de la educación universitaria. El Congreso y el gobierno han votado consistentemente en la misma línea de evitar cualquier contrarreforma. La única aspiración que tiene el Congreso, ha tenido el Congreso seriamente, es volver a la bicameralidad, pero con la trampa de que vuelva la reelección de congresistas. Entonces, esa ruptura Castillo-Cerrón no es del todo completa. A ver, el bloque magisterial, el bloque de profesores que representa Castillo se ha separado, pero siguen votando consistentemente hacia la misma dirección, ¿no? Castillo intenta aliarse con los sectores más informales del transporte, por ejemplo, que es un gremio muy, muy fuerte, con los profesores también. Entonces, Castillo lo que ha logrado tejer es una red de favores en el Congreso, porque los congresistas se acercan al gobierno para inaugurar obras en sus regiones y aparecer en la foto. Entonces, a través de estas obras ha logrado tejer una red de alianzas bajo la mesa. Por eso el Congreso no alcanza los votos para la renuncia de Pedro Castillo. Y en la reciente elección de la mesa directiva, se vio que realmente la oposición dura contra Castillo es minoritaria, ¿no? No tienen votos realmente para vacarlo. Actualmente el Congreso ha vuelto a manos de Alianza para el Progreso del empresario Acuña. Sí. Y Acuña siempre es acomodadizo, ¿no? Acuña siempre se acomoda con los presidentes de turno para obtener obras, para obtener favores. Entonces yo no veo realmente que este Congreso vaya a vacar a Castillo, a menos que aparezca un escándalo del cual ya no puedan liberarse, ¿no? Porque se ha denunciado que Pedro Castillo falsificó su tesis, sí, que a mí me parece muy grave, pero como el Congreso y el gobierno estaban en la misma línea para ir en contra de la reforma universitaria, de la SUNEDU, que es la institución que regula la calidad universitaria, sancionar a Castillo por falsificar su tesis era como darle la derecha a la SUNEDU, es decir, ven, las universidades requieren regulación. Entonces el Congreso dejó pasar un escándalo que bien puede haberle costado el puesto a Pedro Castillo. Entonces, yo la verdad, siempre se dice que hay una oposición, que aquí y para allá, pero la verdad es que el Congreso y Pedro Castillo parecen muy alineados en contrarreformas conservadoras. Y Jorge Luis, teniendo en cuenta que la situación es bastante compleja, bien señalabas que por ahí es difícil de que se consigan los votos para una moción de vacancia, pero también ya Pedro Castillo tiene 5 investigaciones judiciales, una de ellas está lo del tema del plagio hacia su tesis de doctorado, pero también está ahora el tema de la obstrucción de la justicia, ¿no? Con lo del tema del ministro del Interior, González, que lo denunció. Sí, bueno fuese que Castillo tuviese doctorado, en realidad es una
es un magíster, una Magíster, tesis de sí. maestría. A ver, el mayor problema actualmente de Pedro Castillo es Bruno Pacheco, su exsecretario en Palacio. A Bruno Pacheco se le encontraron, la fiscalía entró a Palacio y encontró en el baño de Bruno Pacheco, en la oficina de Bruno Pacheco, en Palacio, $20.000. ¿Qué hace el secretario de Palacio con $20.000 en el baño? Bruno Pacheco fugó, se ha entregado a la justicia y lo que ha dicho Bruno Pacheco es que esos $20.000 correspondían al pago de policías que querían ascensos en la institución. Entonces negociaban con Pedro Castillo, con el entorno de Pedro Castillo, con Pedro Castillo sabiendo todo esto, y pagaban para que los ascendieran. Es grave que el exsecretario de Palacio, el exsecretario de Pedro Castillo, denuncie algo así. Esto es lo que más complicado tiene a Pedro Castillo. Además, vamos, si Pedro Castillo es parte de una trama de corrupción en donde le cobra a ciertos policías por obtener ascensos, es gravísimo, eso le tiene que costar el puesto. Pero como ya ha pasado con Samir Villaverde, por ejemplo, que es un empresario que gestionó una coima de una empresa china para el exministro de Transportes, que también está como testigo contra Pedro Castillo, hay que probar todo lo que dice. O sea, Bruno Pacheco se se sienta, acusa a Pedro Castillo de que él sabía de estos cobros ilegales a policías por ascensos, pero ahora hay que demostrarlo. Porque algo que curiosamente juega a favor de Pedro Castillo es que desde el minuto 1 de su gobierno se le ha acusado de toda clase de cosas, de nombramientos irregulares, de corrupción, sobrinofugados. Entonces, una denuncia más, o sea, más dichos en contra de él, ya no tienen el mismo peso, porque, bueno, todos nuestros presidentes siempre están envueltos en actos de corrupción, en Latinoamérica en general. Rápidamente a los presidentes siempre se los acusa de actos de corrupción, y esto lo que hace es darle un cuero más duro contra las críticas, ¿no? Ya cae una acusación más, cae en un bolsón repleto de acusaciones. Ya no hay novedad. La novedad es que Bruno Pacheco se haya entregado y lo acuse directamente, pero ahora lo que se requieren son evidencias. Ya no basta con que vengan más testigos, asesores, trabajadores de Palacio y lo acusen. Se necesitan pruebas. La única forma de que Pedro Castillo realmente caiga es que haya una prueba contundente en su contra. O que se rompa esta alianza por debajo de la mesa que tiene con las agrupaciones. Jorge, no quería dejar de preguntarte antes de cerrar, en este contexto, ¿cómo hace en relación a la minoría parlamentaria el propio Castillo para gestionar o para plantear algún tipo de propuesta, dado que si bien con algunos sectores no tiene una fractura total, tampoco lo acompañan en su totalidad? Bueno fuese que Pedro Castillo tuviese grandes propuestas. O sea, lo sano sería que, aunque esté en minoría, proponga reformas importantes, que establezca un norte hacia el cual quiere avanzar, inversiones, obras, políticas públicas. Pero justamente la gran carencia de Pedro Castillo es que no tiene realmente grandes propuestas. La Asamblea Constituyente, la reforma de la Constitución, él sabe que no tiene los votos, aunque el Congreso en paralelo intenta avanzar con grandes reformas de la Constitución para un interés personal, o sea, la reelección de congresistas o bajar los requisitos para los partidos políticos para que puedan elegir a sus candidatos a las elecciones. Lo que no quieren los partidos del Congreso es institucionalidad, fiscalización. Entonces avanzan en reformas de la Constitución que van en contra de eso, ¿no? Están haciendo su asamblea constituyente de facto dentro del Congreso.
Pero la asamblea que pretende Castillo de un gran cambio no se va a realizar. Entonces lo único que pretende Castillo es sobrevivir. Y la forma de sobrevivir es manteniendo alianzas con distintos congresistas para que no alcancen los votos para vacarlo. Claro. Eso es realmente lo único que le interesa. Bien. Jorge Luis, bueno, obviamente hay que estar atentos a ver qué es lo que ocurre y cómo se da la supervivencia de Pedro Castillo. Pero quería consultarte como última pregunta, ¿cómo está la situación económica? ¿Cómo vive el ciudadano de a pie la situación económica allí en Perú? A ver, difícil. No ha habido todavía un descalabro de la economía, no es que los índices estén mal. De hecho, uno de los mayores logros del gobierno de Castillo es mantener cierta estabilidad económica. El Perú, y esto no es solo mérito de Castillo, sino de una larga política macroeconómica de estabilidad fiscal en el Perú. El Perú es de los países que más está creciendo en la región. Castillo habló de 3.2% cuando la proyección de la región es 2.5%. Sin embargo, el dólar fluctúa entre el 3.7 y el 4, cuando hemos vivido durante muchos años, el cambio del dólar es 3.5, 3.6 soles por dólar. Ahora pasamos a 7, 8, 9, 4 dólares por... Entonces, la crisis internacional ha generado... que se eleven los precios, que el dólar suba un poco y que los precios en los mercados se eleven. Eso es algo que tiene a todos preocupados. La canasta básica ahora cuesta un poco más. Esto no significa que el país se está descalabrando, pero por supuesto, si esto no se logra controlar hasta dentro del próximo año, ya la cosa puede empeorar. Lo bueno es que el Perú tiene instituciones que manejan bien las finanzas del Estado, la política pública en finanzas, pero es algo que no debería descuidar Pedro Castillo. Como te digo, no hay todavía un descalabro, no es que la gente se está tomando el pelo, pero sí es que la situación empieza a ser más complicada porque los productos empiezan a encarecer y eso no puede ser sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Todo el mundo entiende que hay una situación internacional complicada, pero también esperan que el gobierno tome acciones, ¿no? Bien. Jorge, te agradecemos muchísimo, como siempre, que tenés un ratito para nosotros, que con tanta claridad nos permitís interpretar la situación actual en materia política, económica y social del Perú. No, gracias a ustedes por invitarme y un saludo a la comunidad peruana. Felices fiestas patrias a todos mis compatriotas que viven por ahí. Muchísimas gracias. Con nosotros Jorge Luis Cruz, periodista radicado en Lima, dándonos un análisis integral del discurso de Castillo, sus repercusiones y lo que se espera en materia política para el Perú. Exactamente, como siempre es un placer poder dialogar con él. Nosotros nos tenemos que ir a un breve corte y ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y en esta sección de ambiente que preparamos todas las semanas para vos, tenemos a un meteorólogo amigo de la casa, columnista de Acequia, que es Pedro Massa, justamente para analizar el estado actual en relación a las temperaturas que se han generado en Europa, lo que viene en Estados Unidos, para lo cual Pedro siempre tiene una capacidad absolutamente didáctica para plantearnos. ¿Cómo te va, Pedro? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muy amables, muy generosos. No, por favor. Bueno, hacía referencia a esto, esta ola de calor que ha sido noticia en toda Europa, se hablaban de temperaturas de 45 grados. Y para no caer por ahí en los dramatismos o en esas situaciones que se dan por exceso de falta de conocimiento, te llamábamos a vos para que nos contaras un poco de qué se trata este fenómeno. Sí, con mucho gusto. Bueno, hay que decir primero que eso ya pasó, que fueron algunos días nada más, con temperaturas inusualmente altas en lugares como el Reino Unido, en lugares como Francia, París, por ejemplo, suele tener una temperatura máxima promedio del orden de los 25 grados y llegó a los 40.
pero si nosotros lo traemos y lo comparamos con lo que pasa acá en el hemisferio sur, también pasan estas cosas todos los veranos, básicamente, pero con un agravante allá que acá no se da. Allá esto es más frecuente, las olas de calor siempre son más extensas, abarcan más porción geográfica y tienen de manera constante y sostenida varios días consecutivos con temperaturas mucho más elevadas. Acá no, también tenemos lo nuestro, pero no son tan prolongadas ni son tan intensas en cuanto a valores absolutos de temperatura. Pero ¿qué es lo que pasa? Para entender lo que pasa tenemos que entender cómo es la dinámica atmosférica, tenemos que entender que la atmósfera terrestre es un gigantesco invernadero. El invernadero está hecho para que entre la radiación solar, pero que no se vaya, que no se escape. La atmósfera terrestre hace exactamente lo mismo que un invernadero, solo que no vemos el nylon, no vemos las telas. Deja pasar la radiación solar, la capta el suelo terrestre, y el suelo es lo que calienta el aire. No es que el aire se calienta directamente por el sol. Bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más tiempo el aire esté en contacto con ese suelo, mejor va a copiar las características. ¿Y qué diferencias hay entre el hemisferio norte y el hemisferio sur? Si tenemos las placas que sí. habíamos... Sí. Ahora las ustedes me dirán. Están en pantalla. Bueno, fíjense lo que es la Antártida y fíjense lo que es la República, no la República Argentina, sino el sur de Sudamérica. En el gráfico de abajo está eso, ¿no? Sí. Rodeado de una gran masa oceánica, y la Antártida es un gran continente blanco, pero el aire no puede pegar un salto y caer directamente a esa porción de pizza metida entre dos espejos de agua impresionantemente grandes, 3, porque hay que contar con el pasaje Drake también. Tiene que avanzar por el mar y recién ahí va a llegar al continente, por lo tanto no va a tener la característica que tiene la Antártida, donde el aire tiene 40, 50 grados bajo cero. Apenas toca ese aire con el océano, con los océanos glaciares que están alrededor de la Antártida, inmediatamente se calienta porque la temperatura del agua tiene 1 grado, 1,5 grados, entonces inmediatamente gana temperatura y se carga de humedad. Por eso es que nosotros no tenemos los inviernos tan intensamente fríos que tiene el hemisferio norte, tanto en Europa como en Norteamérica. Y en verano pasa exactamente lo mismo. Nosotros contamos con el auxilio del efecto moderador de las masas oceánicas que rodean el sur de Sudamérica, cosa que no pasa allá. En el hemisferio norte el aire sale del Ártico, entra en contacto con la Tierra e inmediatamente comienza a ganar temperatura en verano y a perder temperatura en invierno. No existe ese efecto moderador que ejercen los océanos sobre el aire que está sobre el continente, como sí existe, por suerte, acá en nuestro hemisferio. Esa es una de las cuestiones. La otra de las cuestiones es que muchas ciudades están muy al norte. Ustedes piensen que Moscú está a la misma latitud que se encuentra Ushuaia. Es como si Buenos Aires o Mendoza estuvieran en Ushuaia y se proyectara el resto del país no hacia nuestro norte, sino hacia el polo sur. Entonces, con toda esa continentalidad, con esa gran territorialidad y ciudades que están tan arriba en latitud, es fácil que lleguen temperaturas muy bajas en invierno y por el poco contacto con el mar adyacente es muy fácil que se den olas de calor tan grandes porque no existe el efecto moderador, como les decía, que tiene el mar sobre el continente como sí existe acá. Claro. Pedro, y ahora, bueno, teniendo en cuenta lo que explicaba con tanta claridad, hemos visto a lo largo también de que se fue desarrollando este fenómeno climático de ola de calor allí en España, Francia, Reino Unido, muchos lo adjudicaban directamente al cambio climático. ¿Qué relación tiene o no relación entonces estas olas de calor con el cambio climático? Básicamente está todo relacionado. Todo el planeta ha coexistido con el cambio climático. Desde que este planeta es eso, es un planeta, el cambio en la posición de los continentes, el cambio en la inclinación del eje de la Tierra, el cambio en el dibujo que hace la Tierra en su movimiento alrededor del Sol, que se estira, se achata, todo eso ha provocado cambios climáticos a lo largo de toda la historia, a lo largo de todas las eras,
la aparición de las cordilleras. Cuando no existían las cordilleras, la Patagonia era un vergel, apareció la cordillera y el clima se modificó. Así que las olas de calor están presentes, han estado presentes siempre, lo que pasa es que antes no han tenido capacidad de daño sobre lugares habitados. Estos incendios se han propagado ahora, lamentablemente, con la ayuda de una actitud desaprensiva por parte del hombre y por falta de campañas de concientización para evitar esas cosas, ¿no? Pero yo creo que todas las acciones humanas que hay hoy por hoy que generan impacto en el medio ambiente están coexistiendo con un cambio climático permanente. Bien. Pedro, te agradecemos muchísimo este ratito. La verdad que me he quedado hasta con ganas de ponerme a estudiar un poco porque es interesantísimo cómo lo planteas y lo claro. Bueno, muchísimas gracias, son muy amables, chicos. Por favor, con nosotros Pedro Massa, meteorólogo, columnista de Canal Acequia, ayudándonos a entender el porqué justamente de estos picos de calor, estas olas de calor. Exactamente, como siempre es un placer poder dialogar con Pedro Massa. Pero ahora nosotros cambiamos y vamos al segmento cultural. En esta ocasión relacionamos la situación del Perú con una película que se llama Huiña y Pacha, que es una película peruana de Oscar Catacora, que es la ópera prima y está en Netflix. Huiña y Pacha no plantea una situación de crisis política, ni plantea tampoco una cuestión, digamos, desde el aspecto que está pasando ahora, pero sí es muy interesante porque son dos abuelitos, dos personas muy mayores que justamente pertenecen a la comunidad aymara que viven en los Andes del Perú solos, que han sido abandonados por su hijo que migró hacia las grandes ciudades. Entonces se puede entender como una suerte de crítica hacia la globalización y también hacia un poco el Estado de Perú que abandona a las grandes generaciones, a las generaciones más grandes. Bueno, interesantísimo el concepto de esta propuesta, sobre todo entendiendo la discusión del rol del Estado, de la característica propia del país donde se aplica y justamente viendo esta ola de reclamos estructurales que se están planteando. La verdad que una propuesta hiper interesante que la podés disfrutar vos este fin de semana, ¿pero dónde? En Netflix la podés ver, como te decía, Huiña y Pacha, lo que significa es tiempo eterno. Es una propuesta muy interesante, es un poco conmovedora porque se trata de dos personas mayores que, como les decía, su hijo los ha abandonado. Pero es muy también importante porque es la primera película que se filma en lenguaje aymara y además tiene muchísimos valores, muy bonito el vínculo, así que es una excelente propuesta para el finde. Exacto, pero ahora antes de irnos, Luz, contanos cuál es el outfit que has traído para hoy. Divino el look que me ha dado el atelier Ellen Hansen. Miren, las botas de cuero ecológico, me encanta, blancas. Hoy estoy total white, todo blanco, me encanta. La babucha blanca también, miren qué bonita. Es arrugada, es de algodón, súper cómoda. Me encanta el calce. Miren lo que es el detalle de paillettes ahí en los bolsillos. No, súper elegante, un lujo. Y lo que es la camisa de raso, soñada con los detalles que cubre los botones, las mangas, todo lo que tienen en el atelier. Miren lo que es el anillo de los accesorios, todo. Así que vayan a San Lorenzo 576 de Ciudad de Mendoza, que ahí las van a estar esperando. Y recuerden que tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja moda responsable y sustentable. Así que vayan. Nos encontramos la semana que viene, acá en casa, Canal Acequia, a nivel nacional en toda la Argentina, por Construir TV, en San Juan, Canal Sama, San Luis, Canal 13 y San Martín, Canal 3. Hasta la semana que viene. Chau, chau.